Cómo liberar al pueblo del Ecuador del gobierno nefasto de Correa. 30S. El 30 de septiembre de 2010, el presidente Rafael Correa se enfrentó a la Policía Nacional del Ecuador, que exigía respeto a sus conquistas laborales. Hubo 5 muertos y 200 heridos. El gobierno aprovechó la situación para acusar de conspiración a opositores, medios de comunicación y policías. Las declaraciones del coronel Carrión, director del hospital donde se sucedieron los hechos, enfurecieron a Correa. Es el que da las declaraciones que el presidente nunca estuvo secuestrado, el que sale en CNN. ¡Pedazo de majadero! Tú eres mi subalterno y no puedes estar por tus intereses y odios personales tratando de hacer quedar como mentiroso. Aquí es tu jefe. Que el señor inmediatamente afuera del hospital de policía, afuera de la Policía Nacional, y hable con el señor fiscal, porque este señor es parte de la conspiración. El coronel Carrión fue apresado por la pública rabieta presidencial y se le acusó de magnicidio. Han puesto en prisión 116 días, 116 días, a un inocente. A los 7 meses, Carrión fue liberado. El gobierno presionó y los jueces que ordenaron la libertad del coronel fueron destituidos. Caso El Universo. Por el artículo de opinión titulado No a las mentiras del periodista Emilio Palacio, que critica la orden de abrir fuego a discreción y sin previo aviso contra un hospital lleno de civiles y gente inocente, Correa demandó al periodista y al diario El Universo por calumnias en su contra, exigiendo como resarcimiento 80 millones de dólares y prisión para los acusados. En el juicio no se respetó el debido proceso, se agredió físicamente a los acusados y se evidenció la subordinación de ciertos jueces ante el Ejecutivo. El juez suplente Juan Paredes dictó una sentencia flash de 156 páginas con base a un expediente de más de 5.000 fojas en tan solo 2 días, favoreciendo a Correa con 40 millones de dólares y condenando a Palacio y a los directores del diario a 3 años de prisión. Que ni Emilio Palacio ni los Pérez tuvieron ese derecho, no fueron juzgados por jueces independientes. El asambleísta César Montúfar denunció y comprobó que el juez Paredes no redactó la sentencia, sino Gutenberg Vera, el abogado del presidente. La jueza Mónica Encalada declaró que Vera ofrecía $750.000 al juez que firmara la sentencia condenatoria contra el diario El Universo y mediante videos grabados a Paredes comprobó la manipulación del proceso. Tú en la sentencia le estás poniendo un porcentaje para la defensa. ¿Cuánto? El 2%. ¿Que deben ser cuánto? Como 5 millones. 4 millones. Un estrenado juez, Wilson Merino, vinculado al oficialismo y que llegó al cargo con serios cuestionamientos sobre su probidad, finalmente ratificó la inmoral sentencia de Paredes. Los atropellos cometidos por Correa en contra del diario El Universo no son los únicos ni los últimos, son solo algunos de una serie de atentados y violaciones a la libertad de expresión, a los derechos humanos y al debido proceso cometidos por su gobierno desde hace 5 años. Caso El Telégrafo. La primera víctima de Correa fue el diario El Telégrafo, al que lo ha subordinado a ser la resonancia de su partido y su gobierno. Luego vinieron muchos casos más. Caso TC y Gamavisión. 5 de la mañana y los canales TC Televisión, Gamavisión. La estrategia del gobierno de monopolizar la opinión se delató la noche del 8 de julio del 2008, cuando un descomunal operativo militar usurpó TC Televisión y Gamavisión, canales de los empresarios Isaías que juntos abarcan más del 50% de la audiencia nacional. Esta ilegal confiscación fue tramada por Correa y su interventor Carlos Bravo, conforme lo prueba esta grabación telefónica. Carlos, ¿cómo vas? ¿Ahorita dictaste la resolución para 58 cosas más? ¿Pero estás seguro que hay participación accionaria de Isaías? Totalmente seguro. Bueno, mira si por eso podemos ser miembros de la historia. Así es, perfecto, maravilloso. Mírate los estatutos. El ministro de Finanzas de Correa, Fausto Ortiz, se negó a ser cómplice del inmoral hecho y denunció públicamente que se falsificó el acta de incautación con la que se procedió.
Decirle que yo no firmo y que renuncio y abandoné la sala. ¿Sí sabe usted lo que está diciendo? Simplemente la verdad. Está diciendo que la incautación ocurrió sobre la base de un acta electoral falsa, que no ocurrió. Eso es así, Carlos. El 15 de enero del 2010, 3 conjueces de la Corte Nacional de Justicia confirmaron que los hermanos Isaías no cometieron peculado. Acto seguido, el oficialismo los defenestró. Fueron enjuiciados y prohibidos de ejercer cargos públicos de por vida. El mismo juez Merino que confirmó el fallo del diario El Universo dictó el 11 de abril del 2012 sentencia condenatoria contra los empresarios Isaías, permitiendo a Correa seguir usando los canales confiscados TC y Gamavisión a su favor. No se explica cómo Merino conoció en tan solo un mes un caso que lleva 13 años, que pasó por 54 jueces y que tiene 30.000 fojas. El mismo Wilson Merino dictando sentencia en un polémico caso para que el Ejecutivo siga manejando a su antojo 2 canales de televisión para su campaña de reelección. Ataques a los medios de comunicación. Esta es la prensa corrupta, señores. Farsante, sinvergüenzas, pura basura. Ustedes son unos hipócritas, pura porquería, de esa carroña. Los casos El Gran Hermano. El presidente enjuició por daño moral a los periodistas Juan Carlos Calderón y Cristian Zurita por la publicación del libro El Gran Hermano, en la que se afirmaba que el presidente conocía de los contratos que mantenía su hermano Fabricio con el Estado por 657 millones de dólares. Quien nos dijo eso fue el señor Fabricio Correa. Rafael todo sabía. La ley Mordaza. Pero mientras más nos ataquen, más medidas concretas tomaremos, les callaremos la boca. Hay que legislar para sancionar a los periodistas corruptos. La ley de comunicación del régimen de Correa es atentatoria contra la libertad de pensamiento y expresión contempladas en la Constitución y en los tratados internacionales, porque otorga superpoderes a un consejo regulador conformado por una mayoría gobiernista con el fin de silenciar a los medios críticos o que denuncien actos de corrupción. Monopolio de los medios de comunicación. La ley de información electoral ha de controlar los contenidos de las entrevistas de los candidatos en las elecciones, conculcando así la libertad de expresión. En contraste, mientras se silencia a quienes disienten, el presidente amplifica su imagen con la utilización ilegal de los canales confiscados y con ilimitadas cadenas nacionales. Entre enero de 2007 y mayo de 2011, en el Ecuador se han realizado 1.025 cadenas nacionales. La acumulación de medios de comunicación públicos es otra estrategia antidemocrática de Correa para evitar el debate público, aplacar a la crítica y la fiscalización, esconder la corrupción y perpetuarse en el poder. De publicidad, que en este año se gastó 54 millones, ahora va a ir a 295 millones de dólares. Manipulación de la justicia. Que el presidente va a meter las manos en la corte. Por supuesto que la vamos a meter. Mediante un proceso manipulado y cuestionado, se ha conformado una nueva Corte Nacional de Justicia con jueces cercanos al partido de Correa y obedientes al gobierno. Hay perdón, pero no olvido. Luego del mediático perdón al diario El Universo, los jueces alineados a Correa advirtieron que la sentencia deja un precedente, atemorizando así a medios y periodistas. El presidente de la República no es solo jefe del Poder Ejecutivo, es jefe de todo el Estado ecuatoriano. Y el Estado ecuatoriano es Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial. Después de todo esto, ¿cómo se va a liberar el pueblo del Ecuador del gobierno nefasto de Correa? Las afirmaciones del doctor Enrique Ayala Mora, un verdadero socialista y fiel creyente de la democracia, en sus múltiples publicaciones, nos dice que la única solución para separarse del cáncer llamado socialismo del siglo XXI, o mejor llamado el populismo dictatorial y entreguista de Correa y su círculo, es la realización de una nueva asamblea constituyente. Pero para ello, habrá que utilizar una estrategia que busque liquidar los afanes perpetuos, dictatoriales y enfermizos de poder de Correa. Se tendría que buscar un candidato de la oposición que busque aglutinar a las fuerzas progresistas y sociales del país.
Los movimientos o partidos políticos que representen a la verdadera izquierda no pueden, ni deben unirse a la derecha, pues no tienen objetivos en común, pero sí lo pueden hacer con partidos o movimientos de centro. Se debe dejar en claro, que una cosa es que hayan acuerdos mínimos o temas puntuales con la derecha, en especial en temas, que tengan que ver con el aumento de la producción y empleo, pero las metas sociales y de buscar una gran transformación en las leyes, que beneficien a los trabajadores y a los indígenas, son temas que no se pueden claudicar. Este candidato opositor tendrá que enfrentarse al dictador, y ganarle bajo el mismo juego y con las reglas que imponga el dictador. Es obvio que habrá muchas argucias y juego sucio, para sacarlo fuera de la contienda electoral, pero no podrá aún así, evitar una derrota, bajo la estrategia inteligente que deberá aplicar el candidato opositor. Después de haber triunfado el candidato opositor, lo primero que se deberá hacer es analizar todos los procedimientos y procesos inconstitucionales del dictador e instalar una corte constitucional nueva, libre e independiente, y que pase a revisar todos los procedimientos, partiendo desde el 2007 cuando el Congreso consideró que el TSE, Tribunal Supremo Electoral, y el dictador se habrían arrogado funciones que correspondían al legislativo, y habrían violentado la Constitución de aquel año, forzando a la instalación después de la Asamblea Constituyente. Después de esto, si se llegase a determinar que hubieron innumerables actos de inconstitucionalidad, la Corte deberá remitirlo al presidente, para la realización de una consulta popular, pues obviamente si esto fue nulo, todo lo demás, también lo es, como consecuencia del acto raíz de inconstitucionalidad. Esta consulta deberá ser diferente. Una propuesta de verdadero cambio, en el cual participemos todos los ecuatorianos. Algo como esto. Aprueba que los ecuatorianos estamos de acuerdo, en la instalación de una asamblea constituyente, el cual sea representado por 20% gobierno, 10% movimientos sociales, estudiantes, mujeres, etc., 10% indígenas, 10% trabajadores, 10% abogados y juristas, 10% universidades y profesionales, 10% alcaldes, 10% empresarios y microempresarios, 10% campesinos, para redactar una nueva constitución en el plazo de 6 meses a 1 año. Mientras sucede eso, el gobierno podrá además fiscalizar y legislar en ese mismo periodo. ¿Sí o no? Otra pregunta sería, que si el pueblo está de acuerdo, que en caso de encontrar a algún funcionario público, algún acto de corrupción o de enriquecimiento ilícito, o peculado, sea expropiado por el gobierno todos esos dineros o bienes, siempre y cuando haya una sentencia ejecutoriada, con su debido proceso, y además no podrá participar nunca más en la vida política. ¿Sí o no? A la par, el gobierno tendrá que investigar todos los actos de inconstitucionalidad que hubieren e iniciar los respectivos procesos judiciales correspondientes. Similar caso, deberá hacerlo con los actos de corrupción. Investigarlos todos y hacerlos público en radio y televisión. Será una tarea ardua, pero lo importante es que vayan siendo conocidos por la ciudadanía. En caso de alguna extradición, deberá solicitarla. Asimismo, la creación de una comisión para procesar a todos quienes hubieran cometido casos de lesa humanidad, y hacer público todas las investigaciones de los casos. El presidente deberá tener en su gabinete a los mejores hombres y mujeres de la patria, con capacidad proba, y no estar vinculado a ningún partido político, ni en el pasado, ni en el presente. Iniciar un proceso de saneamiento de la economía, reducir gastos, invertir mucho en educación y salud, ser austero, y vender todas aquellas empresas que no sean un negocio para el Estado, y más bien representen pérdidas, canales de televisión, periódicos, terrenos improductivos, etc., y con ese dinero, invertirlos en los sectores más pobres del país. Promocionar al país en todo el mundo, atraer la inversión extranjera, promover una gran reforma laboral para los trabajadores, otorgar crédito preferencial a los agricultores, y promover políticas que ayuden a las comunas montubias e indígenas del país.
Crear leyes seguras para que los ecuatorianos tengamos fe en el sistema y en su porvenir.